Buenas tardes, amigos de Univision Kansas City. Bienvenidos una vez más a una actualización del estado de COVID en el estado de Kansas. Como ustedes saben, las cifras siguen subiendo y entre ellos están los números muy preocupantes porque nuestra comunidad hispana está siendo afectada drásticamente. Por eso hoy tengo de invitada especial a la doctora Sharon Lee. Les voy a platicar un poquito acerca de la doctora. La doctora es fundadora de Family Healthcare Clinic y ella también es una profesora clinical en KU Medical Center. Como doctora, ella se especializa en dar tratamiento médico a pacientes que sufren del VIH y hepatitis. En su clínica de Family Healthcare, ubicada en el 340 de la Southwest Boulevard en Kansas City, Kansas, ofrece servicios a personas de bajos recursos y personas sin seguro médico. Además, ella, junto con su personal y voluntarios de la clínica, se dedican a dar tratamiento médico gratuito a indigentes que sufren enfermedades clínicas en nuestra ciudad. La semana pasada, su clínica empezó la iniciativa de ofrecer exámenes gratis para detectar el coronavirus sin costo para las personas de alto riesgo. Y ella nos acompaña hoy, como les comentaba, porque en la semana que tiene realizando estos exámenes, se ha dado cuenta que las cifras están creciendo rápidamente. Entre esos números se encuentra una gran cantidad de personas de origen hispano. Good evening, Dr. Lee. Buenas noches, Dr. Lee. How are you today? Buenas noches. Welcome to our program. Thank you so much for taking time out of your busy day to join us this evening. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. So, Dr. Lee, tell us a little bit about what your concerns are. What are some of your concerns? One of the biggest concerns that I have is that people are not abiding by the stay-at-home recommendations. It's so important. Last weekend, people were at the market with their children like it was an outing. It's not an outing. One person should go get what you need and go home. Lo que más le preocupa a la doctora de esta situación es que las personas siguen saliendo de sus casas, siguen yendo al mercado con toda la familia como si fuera un día de paseo. Las personas no deben de estar saliendo si no es necesario. Go on, doctor. So in California, they have told people they can't even go to the grocery store anymore. They have people deliver to the homes because so many people have been infected. En California ya no están permitiendo que las personas salgan a hacer sus compras necesarias ni la despensa. Están requiriendo que las personas consigan un servicio de entrega a domicilio porque no hicieron caso cuando era necesario quedarse en casa. So the problem with this virus is it is so new that no humans have resistance to the virus. El problema con este virus es que es algo muy nuevo que la mayoría de las personas no tienen resistencia a este virus. So if you run into the virus, you're going to be infected and get sick. The only question is, how sick do you get? Eso quiere decir que si se enfrenta con el virus, lo más probable es que se va a enfermar. La pregunta va a ser, ¿qué tan grave va a ser su enfermedad con el virus? About 80% of people who get it, they have symptoms like a cold or possibly the flu, where they feel a cough and fever and headache and achy, and usually just very, very feverish. La mayoría de las personas, el 80%, experimenta síntomas como fiebre, tos, cansancio y dificultades en respiración. But 20% of people who get this virus become very sick and have to go to the hospital. Pero el otro 20% de las personas se enferman gravemente y terminan hospitalizados. So if you have 10 people in your family, 2 of them are likely to end up in the hospital. Eso significa que si ustedes tienen a 10 personas en su familia, 2 de ellos terminarán hospitalizados. Once somebody is in the hospital, their chances of getting worse are far greater because it means that they were sick enough to be in the hospital. And if they're that sick,
the chances are they may get even more sick. So some people go to the hospital and they get better and go home. Other people go to the hospital and have to be put on a ventilator. And if they are put on a ventilator, they may have maybe a 50% chance of recovery. El problema es que ese 20% que termina enfermo, lo más probable es que termine hospitalizado y termine peor. Muchas de esas personas terminan, el 50% de los que terminan en el hospital terminan necesitando un respirador o un ventilador, y esas personas terminan teniendo solamente un 50% de probabilidad de recuperarse de esta enfermedad. So it is very dangerous, and none of us should be playing around with it. Así es que es muy peligroso y ninguno de nosotros deberíamos de estar jugando con esto. My mother, who lives with me, is 89 years old. Mi madre que vive When I go home from work, I take a shower, I change my clothes, then I go talk to her. Mi madre que vive conmigo tiene 89 años. Como es una persona de alto riesgo, cuando ella llega a su casa, antes de interactuar con su mamá, primero llega, se cambia, se baña y después interactúa con su madre de 89 años. I do the same thing for her if I go to the grocery store. I buy what we need, I go home, I change my clothes, I clean, especially my hands, and then I go talk to her. Es el mismo proceso que sigo si salgo a la tienda a comprar algo para la casa. Cuando salgo, regreso, me lavo bien las manos, me cambio, me baño y me aseguro de especialmente lavarme bien las manos antes de volver a interactuar con ella. Sometimes she doesn't understand. She thinks I'm being rude when I come in. Ella a veces piensa, no entiende a veces porque estoy tomando esas medidas, piensa que estoy siendo grosera al no interactuar con ella inmediatamente. But I always say, Mama, I love you. I don't want to touch you till I'm clean. Pero siempre le digo, mamá, te amo y no te quiero tocar hasta que ya esté limpia. So in Kansas City, one of the reasons it's so important to reach everybody with this message is because we now have 56 people in the hospital. But a week ago, it was half that number. So in 1 week, it doubled. La razón que es muy importante compartir esta información aquí en Kansas City es porque en este momento, en esta semana, 56 personas han sido hospitalizadas. Es el doble de lo que tuvimos hospitalizados la semana pasada. En solo una semana duplicó el número de personas hospitalizadas. So people need to learn about this, and they need to stay home and stay well. Quédate en casa, quédate bien. Entonces, las personas tienen que estar bien informadas y saber las medidas que deben tomar y quedarse en casa y quedarse seguros. We have had a number of people with Spanish surnames who have become infected and some who have died. Hemos tenido una cantidad de personas con apellidos hispanos quienes han sido diagnosticados positivos y hay una cantidad de ellos que han fallecido. No one is immune. Nadie tiene inmunidad. And it is especially hard for our elders and for people who have serious illnesses such as heart failure, diabetes, severe arthritis, lupus, etc. Es una enfermedad muy severa para las personas de mayor edad. También es muy difícil esta enfermedad para personas con diabetes, con problemas del corazón, con artritis, con lupus y enfermedades de este tipo. So I hope everyone will pay attention and be very, very careful because this is an unseeable
enemy. Espero que todos presten mucha atención y tomen las precauciones necesarias porque este es un enemigo que no podemos ver. Do you have any questions? Yes, doctor. I know in your clinic you offer testing. How can somebody receive the test? Sabemos que en su clínica ofrecen el examen del COVID. ¿Qué tiene que hacer una persona para recibir el examen si tiene síntomas? So first, you should know that the only people that are being tested right now are people who have severe symptoms because we don't have enough tests. Although the president keeps saying we have plenty of tests, we do not. Okay. So we are only testing people who are sick. Okay. Algo que deben saber es que solamente se está realizando el examen a personas que están enfermas, que tienen síntomas, porque hay escasez de la cantidad de exámenes que existen. Aunque el presidente asegura que hay bastantes, en este momento no hay suficientes exámenes para realizárselos a todos y es por eso que los están preservando para las personas que están sufriendo síntomas. So what I tell everyone is behave as though you have it and you don't want to give it to anyone else. Y es por eso que recomiendo a las personas que se comporten como si ya lo trajeran y no se lo quieren pasar a otra persona. If someone is symptomatic, they may call the phone number 913-396-7070 and talk to someone there who can speak Spanish much better than me and will help them decide if they should be tested or what they should do. Si usted o alguien que usted conoce está presentando síntomas y sospecha que probablemente tiene la enfermedad, puede llamar a este número que aparece en la pantalla, 913-396-7070. Tienen personal que habla español mejor que ella, pero ahí pueden platicar con usted, hablar de sus síntomas y ya determinan cuál sería el próximo paso si es candidato para que le realicen el examen. Perfect. And what is the turnaround on the test? If I go into the clinic and I end up being a qualified candidate, how long does it take for me to get the results back? Si termino siendo un candidato para el examen, me realizan el examen, ¿cuánto se tarda recibir los resultados? So this is one of the other problems we're having, is the test can take as long as a week to get back. Right now, most of the tests are coming back within about 2 to 3 days, but sometimes it takes longer because the labs are all backed up as well. Uno de los problemas que se está teniendo ahorita es que se está tardando como una semana. A veces regresan 2 o 3 días, pero por lo regular se tarda una semana o más porque los laboratorios están saturados y no pueden procesar todos los exámenes que tienen rápidamente. So this means that when they come to your clinic, all you do is get the sample. How does the test take place? Do you swab them, draw blood? ¿Cómo se realiza el examen? Cuando alguien viene a la clínica de ustedes, ¿qué pasa? ¿Les toman una prueba? ¿Les sacan sangre? ¿Cuál es el proceso? So right now the test is a swab test. We are trying to get the blood test, but we don't have it yet. Okay. So it's a swab that goes through the nose, not the throat. Okay. Entonces, ahorita se usa un cotonete, que es lo que se usa para realizar el examen. Quieren obtener el examen de sangre, pero todavía no lo han obtenido. Entonces, cuando usted va y le hacen el examen, le meten un cotonete por la nariz y le sacan la muestra de ahí. So once you have the swab, then you send that off to a lab. The results are not given in your office, correct? Quiere decir que... The results... I'm so sorry. Go ahead. Okay. So, el examen en sí no se realiza ahí. Ahí solamente toman la muestra y el análisis se manda al laboratorio para determinar el resultado. So that means... So the results are called
to people, we call them with the results. Después de tener los resultados, ellos les llaman para notificarle si resultó, cuál fue el resultado de su examen. And at your clinic, there's no cost, correct, as long as you're a qualified candidate. En su clínica, go ahead. En su clínica no hay ningún costo siempre y cuando sea un candidato calificado, correct? We don't charge any individuals. If a person has insurance, we would like to charge the insurance, but we do not charge any individual. Okay. Las personas no tienen que pagar nada para realizarse el examen con nosotros. Si tiene un seguro médico, pues nos gustaría poder cobrar al seguro médico por el costo, pero si la persona no tiene seguro, no importa, no va a tener que pagar de su bolsillo ningún dinero. Okay, perfect. Okay, Dr. Lee, that is great information. Thank you so much for clarifying. Is there anything else you would like for our viewers to know about staying home and why it's so important to just stay home with less than 10 people? It's so important to be very careful. Even if you are around your family, washing frequently is very, very important. No more kissies. No more kissies. Okay. No more handshakes. Wash, wash, wash. And really, it's incredibly important. Quédate en casa. Quédate bien. Es muy importante que, aunque estén entre familia, que mantengan su distancia, que se laven con frecuencia las manos. Tenemos la costumbre de darnos un beso, saludarnos de abrazo. Eso ahorita no se permite, no se estén abrazando, no se estén besando y quédense en casa, es lo más importante. Y las manos, mantenérselas lavaditas siempre, es muy importante. Okay. So, you know, each time you go see grandma, you always go in and you give her a big kiss on both sides of her cheek. No more, please. No more. Así es que cuando vayan a ver a visitar a su abuela o a los adultos de la familia que a veces llegamos y los saludamos de un abrazo y un beso, eso no es permitido ahorita, no lo hagan por el bienestar de nuestros seres queridos. Well, thank you so much. Be careful. Tengan mucho cuidado. Thank you so much, Dr. Lee. We really appreciate you sharing this information, and we appreciate everything that you do for the community, all the resources you provide to people who can really use them, especially in this time of need. And les recuerdo que la clínica, ustedes pueden llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y ya le darán los pasos a seguir si es candidato para tomarse el examen. Thank you so much, Dr. Lee. Have a great evening. Muchas gracias. En los momentos más tristes, cuando un familiar fallece, necesitamos alguien en quien confiar. Univisión Kansas City les recomienda a Larkin y García. Aquí en Larkin y García los atendemos en su idioma. Mi trabajo es guiarlos y darles el mejor servicio en estos momentos tan tristes. Tenemos servicios tradicionales, cremación, servicios especiales y a domicilio. Ofrecemos servicios de acuerdo a las diferentes creencias y religiones. Si nuestros precios son una carga, entonces no leemos. Uf, picosito y sabroso. Así es el taco, cocina mexicana. Abierto de las 10 de la mañana a 10 de la noche. Ven a probar nuestro nuevo menú. Garnachas, caldo de res, sopes, mojarras, enchiladas, nachos supreme, taco salad, burritos bowl, quesadillas y muchos platillos más. Tenemos... Continuamos aquí un poquito. Quiero platicarles un poquito acerca de las cifras que están cambiando en el estado de Kansas. Algunas personas me han estado preguntando los números y no les he estado actualizando todos los días, así es que quiero aprovechar este momento para enseñarles cómo van los números en el estado de Kansas. Bueno, si se fijan en esta gráfica que conseguí del Departamento de Salud del estado de Kansas, actualmente hay en Kansas 1,046 casos que han sido encontrados positivos en el estado de Kansas. De esos 1,000 casos tenemos 248 hospitalizaciones
y han ocurrido 38 muertes. Entonces, eso es para que tengan una idea. Cuando empecé a darles estas actualizaciones de los casos infectados, estábamos en menos de 30, como en 10, 15, 9, me acuerdo el primer reportaje que hicimos era como de 9 casos, así es que de 9 a 1000 casos es significativo el cambio que ha habido. Les quería compartir, muchas personas me están preguntando específicamente por ciertos condados y aquí les quiero, no tengo la gráfica completa que alcancen a ver, pero si no alcanzan a ver, aquí les voy a dar los pormenores de los casos que son por condado. En el condado de Wyandotte tenemos 245 casos. En el condado de Johnson son 244 casos. En el condado de Leavenworth 59. En Douglas 38. En Coffee 35. Esos son los 5 condados con más números de casos de COVID. El último caso que tengo, muchas personas me han preguntado por Dodge City, que viene siendo Ford County, y en Ford County actualmente hay 2 casos reportados en ese condado. Así es que siguen subiendo los números y si se fijan, Wyandotte County tiene 245 casos. Casi la mitad de los que habitamos Wyandotte County somos hispanos, somos latinos, quiere decir que habemos más de 100 hispanos en el condado que han sido diagnosticados. Y pues quería enseñarles esa información. También tengo aquí una gráfica del estado de Missouri. Aquí también les muestra cuando empezaron los números empezaron muy bajitos y ahorita si ven la curva ya está casi en el pico la curva. Y hablan mucho de que querían mantenerla plana y no se mantuvo plana, ya subió y sigue subiendo. Entonces, no estamos haciendo caso, no estamos siguiendo las regulaciones, no es un chiste, no es una broma. Tenemos que tomar esto muy, muy en serio. Es cuestión de vida o muerte, aunque diga uno, no quiere ser uno exagerado. Entonces, quería compartir eso con ustedes para que tomen conciencia. Y en la mañana también les quiero hacer una invitación que me acompañen a las 8 de la mañana porque me va a estar acompañando el alcalde de Wyandotte County una vez más. Él tiene para nosotros un mensaje. Tenemos que empezar a tomar más medidas. Si no hacemos caso, van a empezar a tomar más medidas más extremas como en los otros estados como en California, Chicago, Los Ángeles, que ya no pueden salir a hacer sus compras. Ya ni siquiera están dejando salir a la gente para hacer sus trabajos que aún tenemos la oportunidad de salir a trabajar, ganar un poquito de dinero, pero si no hacemos caso, vamos a terminar completamente, como quien dice, castigados, encerrados, y se va a prolongar más y más la situación y vamos a durar más tiempo en estas circunstancias. Y muchos de nosotros quizás digamos, pues me van a pagar el desempleo, me van a dar $600 más, voy a tener mi cheque de estímulo. Pues recuerden que tenemos una comunidad migrante que no tiene derecho a sus beneficios, que el gobierno no los reconoce y no les van a dar ese cheque de desempleo, ese cheque de estímulo, esos $600 de la aseguranza de pandemia. Nuestra comunidad inmigrante es la que más está sufriendo económicamente, aparte de sufrir también los parientes que están enfermos con esta enfermedad. Así es que seamos conscientes no solo por nosotros, sino por todas las otras personas que son afectadas por esta circunstancia. Me despido con ese mensaje y los espero mañana a partir de las 8 de la mañana. Todo el día vamos a tener entrevistas, muchos recursos para ustedes, pero los espero a las 8 de la mañana para que escuchen el mensaje del alcalde David Elvey tempranito. Muchas gracias y que pasen una linda noche.